Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con el siguiente tema que es aplicaciones de la derivada y vamos a ver funciones monótonas, intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Y bueno, vamos a definir qué es una función monótona y para ello vamos a suponer que tenemos una función que va del conjunto A los reales. Diremos que f es creciente cuando tenemos dos puntos x, y que pertenecen al intervalo A, tales que x es menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. Y f es decreciente cuando dados los mismos dos puntos, entonces f de x es mayor o igual que f de y. Si nosotros tenemos alguna de estas dos funciones, ya sea creciente o ya sea decreciente, entonces diremos que nuestra función es una función monótona. Y bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a proponer la función logaritmo natural. Y recordemos que la función logaritmo natural tiene este comportamiento. Entonces, nos pide determinar si nuestra función es una función creciente o decreciente y por lo tanto una función monótona. Y bueno, ¿cómo determinamos si es creciente o decreciente? Bueno, necesitamos seleccionar dos puntos, cualesquiera, uno estrictamente mayor que el otro. Entonces, si nosotros seleccionamos 3 y 2, este le voy a llamar y este le voy a llamar x, de tal forma que x es menor que y. Si nosotros observamos f de x, ¿cómo es en relación a f de y? Pues es más grande f de y, ¿no? Entonces f de y es menor o igual que f de x. ¿Esto qué implica? Bueno, pues se cumple esta condición. Por lo tanto, f de x igual al logaritmo natural de x es creciente. ¿En qué intervalo? Bueno, ¿de dónde a dónde se definen los x? Pues en el intervalo 0, infinito. ¿Por qué no incluyo el 0? Porque el 0 tiende a menos infinito en 0, ¿no? Entonces no es un punto que esté determinado, es un salto. Y bueno, el siguiente ejercicio es determinar los intervalos en los cuales f de x es creciente y en cuales f de x es decreciente. Entonces, para comenzar, tenemos la función x al cuadrado y visualmente podemos observar que del lado derecho esta función es creciente. ¿Cómo lo podemos establecer? Vamos a escoger dos puntos cualesquiera, digamos que en x igual a 1 y en x igual a 2. A este le voy a llamar x y a este le voy a llamar y. Podemos observar que x es estrictamente menor que y. ¿Cómo es f de x? Este es f de y este es f de x, este punto. ¿Cómo es f de y con respecto a f de x? Pues es estrictamente menor que f de y. Entonces, podemos observar que este criterio se satisface a partir de x igual a 0. Que si yo agarro dos puntos en cualquiera de este intervalo, yo voy a satisfacer la condición de una función creciente. Entonces, f de x es creciente en el intervalo 0, infinito. Ahora, si yo tomo cualesquiera dos puntos del otro lado, del lado izquierdo, uno mayor que otro, digamos, por ejemplo, x igual a menos 2 y y igual a menos 1, donde x es menor que y, ¿cómo es f de x con respecto a f de y? Este es f de y este es f de x, ¿verdad? Es menor f de y, entonces f de x es mayor o igual que f de y. ¿Esto qué cumple? Cumple el criterio de una función decreciente. Entonces, a partir de desde menos infinito hasta 0, esa función es decreciente. Entonces lo voy a escribir. F de x es decreciente en x que pertenece a menos infinito, 0.
Para el caso de la otra función, que es una recta, podemos observar visualmente que es una función creciente todo el tiempo, crece todo el tiempo. Si nosotros seleccionamos dos puntos cualesquiera, por ejemplo, -2 y 2, donde este le voy a llamar X y este le voy a llamar Y, podemos observar, por ejemplo, que X es estrictamente menor que Y. ¿Cómo es f de X con respecto a f de Y? Bueno, por ejemplo, aquí en este caso, aquí f de X, y este sería f de Y, pues se ve que f de X es más pequeña que f de Y, ¿no? Entonces esto es menor o igual. Entonces, f de X es creciente en X que pertenece al intervalo menos infinito a infinito, o bien X pertenece a todos los números reales. ¿Cuándo es decreciente? Pues en ningún punto, ¿no? Y por último nos pide determinar la monoticidad de una función constante, donde la constante es igual a 4. Y bueno, si nosotros elegimos dos puntos cualesquiera, por decir, aquí voy a elegir X igual a -3 y Y igual a 3, ¿cómo es X con respecto a Y? Pues es estrictamente menor que Y. X es estrictamente menor que Y. Ahora, este yo le voy a llamar f de X y este va a ser f de Y. ¿Cómo va a ser f de X con respecto a f de Y? Pues son iguales, valen el mismo valor, vale 4. Entonces, f de X es igual a f de Y. Podemos decirlo en otras palabras, que f de X es menor o igual que f de Y también f de X es mayor o igual que f de Y. ¿Sí? Cae en las dos condiciones, entonces es creciente y decreciente en menos infinito infinito, o bien que son los reales. Y bueno, a mí me interesaría establecer una manera matemática que no sea de manera visual, que no sea mediante las gráficas, para yo decidir si mi función es creciente o decreciente sin tener que hacer las gráficas. Para ello necesito el teorema de Rolle, y el teorema de Rolle me va a traer como consecuencia un teorema muy importante, que es el teorema del valor medio. Primero voy a enunciar el teorema de Rolle, y lo que me dice es que si yo tengo una función continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b, y también necesito que f de a sea igual a f de b, entonces existe un c que yo no sé cuál necesariamente, no necesariamente tengo que saber cuál, solamente sé que existe c que está entre a y b, de tal forma que la derivada en este punto C va a ser igual a 0. Geométricamente, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues que si yo tengo una función y esta función en A vale lo mismo que B, aquí podemos ver que esta función vale D en estos dos puntos, entonces yo voy a tener un punto de tal forma que mi recta tangente va a tener esta pendiente, ¿no? Que es la pendiente 0. ¿Sí? Este punto va a ser C. ¿Cuánto vale C? Pues quién sabe, ¿no? Yo solo sé que existe. ¿Sí? Este teorema no lo voy a demostrar, me hace falta otro teorema para poder demostrar esto, lo demostraré más adelante, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y bueno, vamos a ejemplificar este teorema y nos pide encontrar las dos intersecciones de f de x con el eje de las x y determinar c que satisface el teorema de Rolle. Y bueno, nosotros tenemos una función cuadrática que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Esta es una parábola cóncava hacia arriba y nos dice que necesitamos encontrar las intersecciones con el eje de las x y necesitamos encontrar c que satisface el teorema de Rolle. Ahora, si nosotros tenemos una función cuadrática, a lo más podemos encontrar dos raíces, ¿no? Que me intersecten con el eje de las x. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sea igual a 0, ¿sí? Entonces, quiere decir que x² menos 3x más 2
es igual a 0. ¿Cuánto debe de valer x para que se cumpla esta igualdad? Bueno, pues lo tenemos que resolver ya sea con la fórmula general o con el método que ustedes quieran, ya sea con factorización o como quieran, ¿no? Yo lo voy a resolver con factorización. Entonces, para factorizar esto necesito dos números que multiplicados me dé 2 y sumados me dé menos 3. Yo voy a proponer menos 1 y menos 2, ya que multiplicado menos 1 por menos 2 me da 2 positivo. Y sumados, menos 1 más menos 2 me va a dar menos 3 negativo. Entonces se cumple. Y los puntos entonces que se van a intersectar con el eje de las x va a ser x igual a 1 y x igual a 2. Observemos que entonces f de 1 va a ser igual a f de 2 igual a 0, ¿sale? Esto me satisface una de las condiciones del teorema de Rolle. ¿Cuál es la otra? Que mi función sea continua. Y una función polinomial en general, incluyendo las parábolas, siempre va a ser una función continua. Otra cosa es que es una función como esta es derivable, ya demostramos cuál es su derivada, entonces cumplimos con el teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Que existe un c tal que su derivada es igual a 0. Vamos a sacar la derivada de f de x y f' de x va a ser igual a 2x menos 3. Entonces, si yo evalúo en x igual a c, voy a tener que f' de c va a ser igual a 2c menos 3. Y yo quiero que eso satisfaga el teorema de Rolle, entonces lo voy a igualar a 0. ¿Cuánto tiene que valer c para que esta derivada sea igual a 0? Pues voy a despejarlo, ¿no? Entonces me da 2c menos 3 igual a 0, voy a pasar el 3 para acá, me da 2c igual a 3, voy a pasar el 2 dividiendo, esto me da c igual a 3 medios. ¿Sí? Ahora, si nosotros recordamos, esta es la solución del problema que nos pide. Ahora lo que voy a hacer es hacer la gráfica. Si nosotros recordamos una parábola que es cóncava hacia arriba, tiene un único valor mínimo o un único valor máximo si es cóncava hacia abajo. Aquí me está diciendo que en x igual a 1 y en x igual a 2 va a pasar por este eje, y en x igual a 3 medios, mi recta tangente a la función va a tener esta pendiente. Eso significa entonces que aquí voy a encontrar mi valor mínimo, ¿sí? Los valores donde se cruza es en x igual a 1 y en x igual a 2, y sé que satisface el teorema de Rolle, es x igual a 3 medios. Ahora, una consecuencia directa del teorema de Rolle es el teorema del valor medio, y el teorema del valor medio es un teorema muy importante para las matemáticas. Y lo que nos dice es que si tenemos una función continua en AB y derivable en el abierto AB, entonces existe C, que no sé cuál es, solo sé que existe, que está entre A y B, de tal forma que f' evaluada en ese C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. ¿Qué quiere decir? Bueno, geométricamente, si nosotros tenemos una función que es continua y derivable, en este caso voy a poner esta, por ejemplo, y yo tengo mi intervalo A y mi intervalo B, estos son los puntos A y B. Lo que me dice es que si yo trazo una recta que va de A a B y f de A y f de B, este es f de B, esta recta va a tener una pendiente, esta recta que yo acabo de trazar aquí, pues necesito dos puntos para la pendiente, ¿no? Esta pendiente va a ser igual a f de B menos f de A entre B menos A.
Y lo que me dice es que yo voy a encontrar un C, que no sé cuál sea, pero lo voy a encontrar. Existe de tal forma que la recta tangente en ese punto va a tener la misma pendiente que esta recta tangente, ¿no? Que la recta secante. ¿Sí? Recordemos que la derivada en un punto siempre nos va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿no? Entonces eso es en realidad lo que nos dice el teorema del valor medio, que voy a encontrar una C que está en medio de A y B, que me satisface esta condición. Otra forma de ver el teorema del valor medio es reescribir esto para tener f' de C por B menos A igual a f de A menos f de B. ¿Sí? Y bueno, voy a hacer la demostración. Y para hacer la demostración, supongamos que yo tengo esta función, así, y aquí yo tengo A y aquí yo tengo B. Y voy a trazar esta recta secante a mi función. ¿Cuál va a ser la ecuación de mi recta secante? Pues va a ser la pendiente, que es esta que yo les acabo de decir, f de B menos f de A entre B menos A por x menos A más f de A. ¿Sí? Ahora yo voy a proponer una función g de x y esa g de x va a ser igual a f de x menos y. ¿Cuánto va a valer g de x en A? Pues va a ser igual a f de A menos y evaluada en A, que es f de B menos f de A entre B menos A por X por A menos A más f de A. Esto se me hace 0, entonces 0 multiplicado por este número, porque esto en realidad es un número, ¿no? Yo conozco cuánto vale B, cuánto vale A, conozco cuánto vale f evaluada en B y cuánto vale f evaluada en A. Eso es un número que yo conozco. Entonces este número va a ser 0 y me quedaría nada más f de A menos f de A. Y esto va a ser igual a 0. Será 0. ¿Sale? Entonces, habíamos dicho que g de A va a ser igual a 0. ¿Cuánto va a valer g de B? Pues va a ser igual a f de B menos y evaluada en B. Esto me va a dar f de B menos f de A entre B menos A por B menos A más f de A. Esto va a ser igual a f de B. Y observemos que aquí yo tengo una multiplicación. Entonces yo puedo cancelar esto. ¿Qué significa que lo puedo cancelar? Significa que esto es 1. ¿No? Yo estoy multiplicando esto por 1. 1 por esto, pues me va a dar esto, lo de arriba, menos f de B menos f de A más f de A. ¿Cuánto vale menos f de A más f de A? Pues se me cancela, ¿no? Esto vale 0. Y me sobreviviría entonces f de B menos f de B otra vez, y esto se hace 0. G de B es igual a 0. Entonces se cumple que tengo que f de A es igual a G de B igual a 0. Y aparte tenemos que como f es derivable y mi recta también es derivable, entonces g es derivable. Por lo tanto, cumplimos con el teorema de Rolle, ¿no? Las condiciones para el teorema de Rolle. Ahora, el teorema de Rolle nos dice que existe C que pertenece a B, tal que g' de C es igual a 0. ¿Cuánto va a valer g' evaluada en C? Bueno, en principio g' de x es igual a f' de x menos la derivada de esta recta. Entonces la derivada de esta recta me va a dar esto, que es una constante,
multiplicado por x menos esta que es una constante por otra constante más otra constante. Entonces, en realidad el único término que me sobrevive en la derivada va a ser esta constante multiplicada por x. ¿Cuál es la derivada de una constante multiplicada por x? Pues es esa constante, ¿no? Es f de b menos f de a entre b menos a. Ahora, como se va a cumplir mi teorema de error, entonces 0 es igual a f' de c menos f de b menos f de a entre b menos a. Implica que f', voy a despejar f', de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Y terminé mi demostración porque es a lo que quería llegar, ¿no? Voy a tener 3 corolarios que son consecuencias directas que no necesariamente tengo que demostrar porque es directo, ¿no? Una de ellas es que si yo tengo que mi derivada es igual a 0 para todo x en el intervalo AB, entonces f de x es constante. Es una función que es una función constante. Y otra consecuencia de la consecuencia es justamente que si yo tengo dos funciones cuya derivada es la misma, entonces f de x va a ser igual a g de x salvo un valor constante, ¿no? Y la última es la que nos interesa para el tema que vamos a ver hoy, que es que si yo tengo que la derivada es mayor que 0 para toda x en AB, entonces f es una función creciente. Y si f' es menor que 0 para toda x en AB, entonces f es una función decreciente. Vamos a demostrar esta última como un ejercicio. Y para ello, ¿cómo voy a demostrar que f es una función creciente? Voy a demostrar solamente la de la creciente porque la otra es totalmente análoga. ¿Qué necesito para demostrar que mi función es creciente? Bueno, pues habíamos visto que la definición es que si yo tengo dos valores, en este caso les voy a llamar u y v, que pertenecen a la función donde está definida. Entonces esto pertenece a b, abierto, de tal forma que u es menor que b. Si yo demuestro que f de u es menor o igual que f de b, entonces ya demostré que es creciente. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, en principio voy a suponer, esto es por demostrar, voy a suponer que u es menor que b y que u y b pertenecen a b. Entonces, si f de x es derivable en AB, entonces f de x también es derivable y continua en el intervalo v. Entonces, como es derivable en ese intervalo y es continua en ese intervalo, que es lo único que necesito para mi teorema del valor medio, por el teorema del valor medio, existe C tal que f' de C multiplicada por B menos U es igual f de B menos f de U. Yo tengo que f' de x para toda x en AB es mayor que 0. Eso incluye este C de mi teorema del valor medio. Entonces esto va a ser mayor que 0. Y como B es más grande que U, entonces esta diferencia también es mayor que 0. ¿Sale? Esto es mayor que 0. Como es una igualdad, entonces también 0 es menor que esto. 0 es menor que f de b menos f de u. Voy a pasar este f de u para el otro lado. Como nada más es una suma, no modifica el signo de la desigualdad, entonces voy a tener que f de u
es menor o igual, esto es menor o igual, podría ser 0, que f de b. Y es lo que quería llegar, ¿no? Entonces terminé mi demostración. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo determinar matemáticamente, ya no necesitamos la gráfica. Vamos a ver un ejemplo de cómo determinar si una función es creciente o decreciente utilizando este último corolario. Me dice que si f' de x es mayor que 0 para toda x en AB, entonces f es creciente. Y el caso contrario, pues es decreciente, ¿no? Me pide decir en qué intervalos esa función es creciente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en principio voy a tener que ver en qué caso mi derivada es 0 y a partir de ahí voy a saber cuándo es mayor que 0 o menor que 0. Entonces, en principio tendremos que derivar y f' de x va a ser igual a 2x menos 4. Cuando f' de x es igual a 0. Bueno, pues es 2x menos 4 es igual a 0. Si despejo de aquí x, me va a quedar 2x es igual a 4, x es igual a 4 entre 2 y esto es igual a 2. Entonces f' de 2 es igual a 0. Ahora voy a evaluar en números mayores que 2. En este caso utilizaría el 3. Cualquiera me va a servir. ¿Cuánto va a valer f' de 3? Pues va a ser igual. Voy a evaluar f' en 3, que sería 2 por 3 menos 4. Esto sería igual a 6 menos 4, esto es igual a 2. Entonces f' de x es mayor que 0 si x es mayor que 2. Ahora voy a evaluar en un número más pequeño que 2. En este caso voy a elegir el 1. f' en 1, ¿cuánto vale? Pues va a ser igual a 2 por 1 menos 4. Esto es igual a 2 menos 4, esto es igual a menos 2. Entonces f' de x es menor que 0 si x es menor que 2. Ahora, en estas desigualdades observemos que no estoy incluyendo al 2, solamente estoy en el mayor o en el menor que el 2, sin incluirlo. ¿Por qué? Porque mi definición me pide que sea estrictamente mayor o estrictamente menor mi valor de f'. Entonces eso no incluye cuando es igual a 0. Aquí en este caso f' es igual a 0 cuando x vale 2. Entonces no debo de incluir el 2 en mis intervalos para determinar si es creciente o decreciente. Entonces de lo que yo obtuve tenemos que f' de x es mayor que 0 si x es mayor que 2 y f' de x es menor que 0 si x es menor que 2. ¿Qué implica esto? Si f' es mayor que 0, eso es creciente, ¿no? Implica que f de x es creciente en x que pertenece de 2 a infinito. ¿Y esto qué implica? Bueno, cuando es menor que 0, implica que es decreciente, ¿no? Entonces f de x es decreciente en x que pertenece de menos infinito a 2. Ahora observemos que en esta puse intervalo abierto en el 2 y es por lo que ya les había dicho, ¿no? Es la desigualdad estricta. ¿Sale? Y bueno, hasta ahí le dejamos. Espero que se haya entendido cómo se determina si una función es creciente o es decreciente. De cualquier forma, espero sus comentarios, espero sus dudas y seguimos en contacto.